Bendito Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú estás haciendo en cualquier lugar, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el mundo, tuyos son nuestros corazones. Gracias Amén. por permitirnos, Señor, tener este tiempo en el cual nos capacitas y estamos listos, Señor, para preparar nuestros corazones, nuestras mentes. Corre cualquier inquietud, quita de en medio cualquier cosa que no nos agrada y que no te agrade a ti, Señor. Pon en medio de nosotros tu Espíritu para que sea tu Espíritu Santo guiando, ministrando, llevándonos esa verdad. Que este momento que hemos apartado sea un momento tan especial donde podamos regocijarnos en aprender para poder ser portadores de tu palabra y también hacer esa transición a donde quiera que estemos en las comunidades afuera. Gracias te doy en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y usa a nuestros maestros. Amén. 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 Les voy a pedir si por favor durante el tiempo en que ellos hagan su presentación cerramos nuestros micrófonos para que el sonido, el audio sea mejor. Listo. Muy bien, pues, ¿quién comienza? Comienza Amy Méndez. Bueno, buenos días a todos. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder participar en este maravilloso evento. Y qué hermoso poder participar y hablar de los sacramentos. Y a mí, el hermano Caldeira y yo decidimos que vamos a dividirnos en la presentación. Yo voy a hablar del sacramento del bautismo y él va a hablar acerca de la comunión. Y yo voy a decir, si meto la pata, pues me va a corregir él. O David, nos corriges, por favor. Pero bueno, creo que es un momento especial para nosotros participar y poder hablar de una parte tan importante de nuestra liturgia y adoración en la Iglesia Presbiteriana. La pregunta que se nos hizo a nosotros antes de aceptar es cómo los sacramentos y la adoración dominical dan forma a nuestra identidad. Y la pregunta fue, ¿quién soy? Soy hija, hijo y hija de Dios. ¿Quiénes somos en la hermosa creación de Dios? Y desde el punto antropológico voy a hablar de mí. Soy una mujer, gracias a Dios. Soy la quinta de 11 hermanos y hermanas y 8 somos mujeres. 10 seguimos en la lucha. Soy emigrante latina que llegué al norte muy joven, buscando una oportunidad para estudiar y ayudar a mi familia. Después que se murió mi papá, nosotros emigramos a este país con mi hermana Gilda. Soy oriunda de Guatemala, el país de la eterna primavera, donde comemos tamalitos, frijoles negros y también hacemos plátanos fritos y ese café caliente que viene de la olla. Y qué hermoso privilegio que aunque yo crecí en una iglesia que no era presbiteriana, cuando llegué a los Estados Unidos, yo vine a ser presbiteriana y siempre digo que soy presbiteriana por la gracia de Dios. Así que con eso yo me voy a presentar y vamos entonces a hablar acerca de quiénes somos los presbiterianos. Y qué alegría, ¿verdad? Saber quiénes verdaderamente somos los presbiterianos. Y hablando de quiénes somos, entendemos que somos el pueblo de Dios que reafirma los principios históricos del orden eclesiástico que han sido parte de nuestra herencia. Y esto lo dice nuestro libro de orden. Somos una iglesia que reconoce 2 sacramentos, el sacramento del bautismo y de la Santa Cena. Somos el pueblo con una liturgia que refleja nuestra posición teológica, cultural y fe cristiana en los sacramentos simbólicos de la gracia que nos recuerdan la vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
Después que encontré todo este material en nuestro libro de orden, en el libro de la liturgia, pensé más o menos cómo ha interpretado como pastora en quiénes somos como presbiterianos. Y voy a poner voy a ver si encuentro aquí, voy a compartir dice, solo el anfitrión puede compartir. Así que, Rosita, si me lo puedes poner el PowerPoint o no. Ya está listo, Amy, ¿ya puedes compartir? Ok. A ver si. ¿Quieres que lo comparta, Amy? Ahí va, ¿ya? Ok. ¿Ya lo pueden ver? A mí tienes que prender tu cámara. Oh, ok. Aquí, espérate. Perdón. Como esto es un iPad, es muy chiquito, a veces no le. ¿Ya? No. Todavía. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor, porque yo creo que como esto está, no entiendo. No puede. Bueno, sí, si lo puedes compartir conmigo, por favor, Rosa. Ahí va. ¿Ese? Sí. Gracias. Entonces, hablando de quién soy, quiénes somos, y pensé que somos el pueblo que refleja el amor, la pasión, la alegría, la esperanza y la justicia de Dios en la mesa y en la fuente donde Dios nos invita. Y me encantó esta traducción que escribe Santanilla, que dice, Dios nos invita a alabar a Dios en su santuario, alábenlo con el toque de las cornetas, alábenlo con arpas y con guitarras, alábenlo con mandolina y quenas, alábenlo con danzas y tambores, alábenlo con quijada de burro y cajón, alábenlo con zampona, alábenlo, alaben a Dios todo el que vive, aleluya. Y me recordaba que cuando en nuestras iglesias, ¿verdad? Usted encuentra, cuando alabamos a Dios, encuentra marimba, encuentra tambora, encuentra un quinto, encuentra de todos los instrumentos que uno puede para alabar a Dios. Nada nos impide a nosotros el sentir y demostrar quiénes somos como el pueblo de Dios. Y esa es la maravilla de que nosotros como el pueblo cristiano, nuestra identidad como pueblo hispano, refleja nuestra identidad en la liturgia. No es uniforme. Cada pueblo y cada raza expresa su fe de una manera única y hace su misión de acuerdo a cómo uno siente, cómo Dios dirige al pueblo de Dios. Y esa es la maravilla de uno de ser latino, que somos tan diferentes, pero siempre tenemos algo en común y esas son nuestras raíces. También en la siguiente parte, lo tenemos la Iglesia Presbiteriana reconoce 2 sacramentos y nosotros hoy estamos haciendo primero el bautismo y después el sacramento de Santa Cena, pero estos 2 van muy unidos, están bien entrelazados el uno con el otro. Y yo pienso que los sacramentos son la vida y son acción. Cuando llegamos a la fuente, el hecho del agua y el hecho de traer las familias, la iglesia junto, es la misión que tenemos. Y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí cuando sirvió la Santa Cena, y la iglesia, al participar de los sacramentos, somos y venimos a ser la iglesia unida. Los sacramentos son vida, entonces, y son acción. Nos comprometemos a llevar el evangelio
Y el sacramento del bautismo en el agua es símbolo visible de la gracia de Dios para su pueblo. En el siguiente, bautismo y la misión de Dios para la iglesia, como dice el libro de liturgia, ¿no? La misión de Dios en Cristo da forma y da sustancia a la vida y al trabajo de la iglesia. En Cristo la iglesia participa en la misión de Dios para la transformación de la creación y la humanidad, proclamando a todas las personas de las buenas nuevas del amor de Dios, ofreciendo a todas las personas la gracia de Dios en la fuente y en la mesa, y llamando a todas las personas al discipulado en Cristo. Y eso creo que son dos cosas bien importantes, que no solo es venir y echar el agua en la cabeza del niño o hacer una reafirmación de fe. Cuando venimos a hacer un bautismo, nosotros entendemos en el culto que es una experiencia integral que nos lleva a compromiso cuando estamos haciendo este sacramento. No es meramente como a veces, ¿verdad? Los ritos son buenos, pero no es un rito o una costumbre. Más bien es una invitación a participar de los dones de la gracia de Dios. Y esa es la base importante que siempre, por ejemplo, cuando enseñamos la clase de los nuevos miembros, ¿verdad? Tenemos que hacer énfasis en que no es nada más el agua y a veces hay esa discusión entre el consistorio y los hermanos, a quién bautizamos, a quién no bautizamos, si este merece, si es el nieto de la abuela, si el tío del sobrino, pero en realidad la base importante es entender que es la misión de Dios, que nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñar y entender que por la gracia de Dios podemos compartir y ser partícipes de estos dones. La siguiente, el sacramento del bautismo en el libro de adoración, cuando hablamos del bautismo en la tradición reformada, ¿verdad? Se entiende que el bautismo es una señal del pacto de Dios. El agua del bautismo se deriva de las aguas de la creación, del diluvio, del éxodo, nos recuerda el libro de adoración. El bautismo es el sacramento que nos conecta con el Creador, con el propósito de Dios, con el Creador y el poder de limpieza y de la promesa de la redención de generación en generación. Y cuando hablamos esto de la tradición reformada, que entendemos del pacto de Dios, entendemos, ¿verdad? Que, como dice Romanos 3:22, por cuanto todos pecamos y estamos a salvo solo por la gracia de Dios. Todos somos pecadores. Y en el bautismo se realiza solamente una vez. Nosotros no hacemos doble bautismo porque no es necesario. Una vez en la vida del cristiano, y eso significa que somos muertos y resucitados con Cristo por medio de la fe. El sacramento del bautismo entonces nos recuerda ese momento especial en que hacemos nuestro compromiso con el Señor. Y Dios nos ayuda en este ministerio. Seguimos a la siguiente fase. ¿Quién oficia el sacramento del bautismo? Y yo quiero decir que cuando estuve trabajando en el presbiterio de Denver, me encontré con muchas pruebas haciendo nuevas iglesias de adoración. Y tuvimos que formar un comité de entrenamiento para los hermanos y hermanas laicos y laicas que deseaban ser comisionados. Y fue una gran conversación dentro de la asamblea del comité, porque en realidad yo pensé que había muchas personas que no son ordenadas con todos los, como decimos, la ordenación, pero son ancianos que desean participar dentro de la iglesia.
Y se nos hizo complicado cuando empezaron los ministerios a crecer y quién iba a servir los sacramentos si no le damos la oportunidad a la persona que estaba liderando. Pero después de una buena conversación, leímos esta parte del sacramento del bautismo de quien oficia y el presbiterio, la asamblea decidió que vamos a dar entrenamiento y el comité de ministerio dio permiso para este momento de quien oficia el sacramento. Pero siguiendo esta enseñanza, nosotros entendemos que el bautismo debe ser autorizado por el consistorio y administrado por un ministra de la palabra y sacramentos. Eso está claro. La responsabilidad del consistorio hacia el bautismo son alentar a los padres y madres a presentar a sus hijos para el bautismo sin demasiada prisa, dice el libro de orden injustificada. Alentar a los nuevos y nuevas creyentes estén bautizados en el significado del sacramento, examinar a los y las hermanas candidatas para el bautismo, instruirlos en el significado del sacramento, inscribir a los bautizados como miembros de la iglesia. La congregación en conjunto es responsable de cultivar esa misión con las personas bautizadas en la vida cristiana. Y estas son las guías que el libro nos da para nosotros poder oficiar. ¿Quién oficia los sacramentos, verdad? Y si nosotros miramos en nuestro libro con estas guías y los presbiterios que están dispuestos a entrenar y enseñar y seguir estas guías, nosotros no podemos decir que no, porque el ministerio crece, el evangelismo crece, las iglesias crecen y a veces tenemos el reto, ¿verdad? Que no hay suficiente personas para que nos ayuden dentro de las iglesias. El siguiente paso que vamos a hablar, preparación para el bautismo. Y esto me pareció muy, muy importante. El doctor Justo González en su libro El culto en la iglesia antigua dice que a mediados del siglo III habían condiciones para el proceso de preparación del bautismo. La enseñanza era necesaria para los nuevos cristianos. Había toda clase de religiones y quienes se unían a la iglesia debían de pasar por un proceso de instrucción. La tradición apostólica recomendaba a los catecúmenos pasar 3 años escuchando la palabra. Y voy a añadir también que él decía que era orar y ayunar juntamente con los nuevos catecúmenos, ¿no? Había un acompañamiento que en serio de compromiso. Y el acompañamiento era orar y ayunar juntamente con un grupo de catecúmenos. La palabra catequesis quiere decir instrucción y a las personas que pasaban por ese proceso en el segundo siglo se les llamaba catecúmenos. El culto en la iglesia antigua era una situación bastante seria. Y yo creo que a veces nosotros en la iglesia, este acompañamiento y que se nos recomienda, ¿no? No solamente al pastor o a la pastora, sino a toda la iglesia. El compromiso es que nosotros cuando bautizamos a un niño o bautizamos a un adulto, nosotros no hacemos ahora 3 años, a veces ni 3 clases, 5 clases, y a veces yo creo que allí tenemos que poner un poquito más de disciplina en nuestra forma de, si nosotros queremos tener buenos discípulos, tenemos que preparar buena iglesia, porque yo creo que ese acompañamiento y la enseñanza de los nuevos miembros es sumamente importante dentro de la iglesia, especialmente por cuando estaba trabajando en el presbiterio de Denver, que teníamos todas esas iglesias nuevas que de repente sale una, de repente sale otra, y cómo lidiamos con todas estas personas que vienen de Centroamérica, que vienen de Cuba, de Puerto Rico, y miramos que todos no tienen la misma creencia y la misma trasfondo teológico acerca de los sacramentos. Entonces tenemos que estar bien seguros de enseñar correctamente
los sacramentos en nuestra iglesia. Y le estaba contando a Rosa que durante que fui pastora en Nueva York, teníamos como un grupo de 15 estudiantes y vino la iglesia luterana, UCC y los presbiterianos y nos unimos a hacer esta clase de confirmación. Y fue una maravilla poder hacer esta enseñanza de nuestras denominaciones diferentes y entender por qué soy presbiteriana y por qué creemos en 2 sacramentos. Los chicos nos hicieron unas preguntas fantásticas y entendimos que realmente nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia de cómo nosotros enseñamos a nuestra iglesia y cómo preparar a nuestros jóvenes y adultos dentro del sacramento del bautismo. La siguiente exposición es cómo los sacramentos y la adoración dominical forman nuestra identidad. Y voy a decir en tiempo de pandemia, porque para mí y para los libros de orden, siempre es en comunidad. Los sacramentos son servidos cuando estamos en la iglesia y todos estamos alrededor de la mesa y somos invitados, y también el bautismo. Pero Virginia Scree dice que son tiempos para no bajar los brazos y saber aprovechar en la tormenta los vientos favorables para seguir andando. Y me pareció muy interesante esa parte, porque creo que aunque tengamos que aprender un nuevo formato de comunicación para dialogar por Zoom, por YouTube, chat, Facebook, usted lo dice, hacer uso de todas las redes sociales para que nosotros, por medio de esas redes sociales, interpretar el símbolo de la comunidad cuando estamos todos juntos, aún cuando estemos desde casa, o para incorporar la comunidad en diferente manera. Tenemos que usar la creatividad. Como pastoras y pastores y líderes debemos practicar esas maneras de incorporar la comunidad ahora en diferentes formas, porque somos una iglesia reformada y siempre reformándose, haciendo uso de los espacios virtuales, abrazando nuestra identidad, historia y respondiendo a las necesidades emergentes de nuestra comunidad hispana latina. Y creo que eso es sumamente importante para nosotros los latinos y latinas. En conclusión, tengo otra parte aquí que quería compartir, como los sacramentos y la adoración dominical dan forma a nuestra identidad. También Nancy Elizabeth Bedford, la teóloga argentina, dice que tenemos que aprender a hacer teología contextual, que los sacramentos de la vida eclesial como la Santa Cena y el bautismo, y que hemos aprendido de ofrendar de vía PayPal, enviar la ofrenda por correo. Nuestra comunidad es una comunidad que nos gusta la fiesta, el festejo y qué más, ¿verdad? Sentarnos a la mesa y celebrar los sacramentos o invitar a todas las familias cuando hay un bautismo. En la iglesia también puede usar este tiempo para plantearse preguntas muy serias. Cuando estamos en un tiempo donde todavía estamos distanciados, muchas iglesias y hermanos y hermanas de las congregaciones no han vuelto a la iglesia y tienen un miedo a acercarse y cómo recobrar esa seguridad de que podemos regresar poco a poco a la iglesia. Así que voy a la última, y ahora sí creo que es mi conclusión, y es de que los sacramentos y la adoración dominical dan forma a nuestra identidad respondiendo a las necesidades emergentes de nuestra comunidad de fe. Nos ofrece diferentes posibilidades para instruir con esperanza aquello que todavía no podemos ver. La eclesiología contextual nos ofrece la posibilidad de preguntarnos: ¿queremos seguir haciendo lo que hacemos siempre? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué hace falta y qué realmente nos hace falta? ¿Qué cosas nuevas debemos y podemos hacer ante las nuevas realidades y desafíos? Y los sacramentos nos invitan nuevamente a que respondamos, ¿verdad?, a estas necesidades emergentes que estamos pasando durante estos casi 2 años ya de pandemia. ¿Y qué cosas podemos hacer? Un tiempo para reflexionar en
en cuanto a cómo nos movemos como iglesia en una comunidad que estamos acostumbradas a abrazarnos, a darnos el beso ósculo y la paz y saludarnos y hay iglesias que saludan y no se acaba el saludo del cristiano, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ahora retomar ese sentido de comunidad, aunque estemos no presentes y podamos hacer, llevar estos dos sacramentos con su poder y eficacia que han sido por los siglos? Muchas gracias. Gracias, Amy. ¿Queremos abrir un momento para preguntas o sigue primero Jefferson? Sigue Jefferson y después abrimos el tiempo. Vamos a dejar a Jefferson primero y después volvemos a retomar las preguntas en conjunto. Gracias. Muy bien. Necesitas. Muy bien, vamos entonces voy a compartir también entonces mi pantalla en un momento. Nuestro tema es adoración reformada, ¿quién soy? Y desde la perspectiva, cómo los sacramentos y la adoración dominical dan forma a nuestra identidad. En eso es que vamos a estar. Quiero hablar entonces primero sobre la visión reformada de la adoración dominical, ¿no? La adoración está en el centro de la vida de la iglesia. En la adoración es donde nosotros reconocemos que Dios es digno. Y esa adoración abarca la semana completa, no solamente el domingo cuando estamos reunidos, ¿no? Pero todo el tiempo cuando estamos en la comunidad, en nuestros hogares o congregados. Y ahora nosotros tenemos que extender también cuando la comunidad se reúne virtualmente, ¿no? Además de la reunión presencial, nosotros tenemos frente a la pandemia, desde la pandemia, la necesidad de esa conexión virtual. Ya que los cristianos son miembros del único cuerpo de Cristo, hacemos que nuestra prioridad sea juntarnos para adorar en unidad. Y vuelvo a decir, eso no significa presencial, pero sí el hecho de que estemos juntos para la adoración. En la tradición reformada, la adoración es tan importante que sus formas, o sea, la liturgia, son parte del libro de orden de la PCUSA y de la mayoría de las iglesias reformadas en todo el mundo. O sea, el libro de orden, el libro de reglas y común, casi todas las iglesias reformadas tienen dentro de sus libros de política la parte de liturgia, ¿no? Para hablar sobre la liturgia reformada. Históricamente, los cultos reformados tienen una estructura particular que refleja en nuestros encuentros. Y ustedes pueden ver allí la estructura del culto reformado es acercarnos a Dios, recibir la palabra de Dios y responder a Dios. Esta es la estructura del culto reformado. El servicio para el Día del Señor incluye también otras acciones, la reunión, el canto, la confesión, el perdón, la oración, las ofrendas, ¿no? El ofrecimiento, la bendición, el envío, pero los detalles particulares del culto son flexibles, pero el fundamento es el mismo. Nosotros vimos la semana pasada que eso de que la confesión va antes o va después de del sermón, la ofrenda va antes o va después, y todo eso es flexible. Nuestro flamante libro de adoración común, nosotros podemos observar estas características de flexibilidad en cada uno de los ejemplos litúrgicos. Me baso también en nuestro libro de orden para empezar a hablar sobre el tema de los sacramentos, ¿no? El servicio para el Día del Señor
es un servicio de la palabra y los sacramentos. Nos reunimos en la presencia del Dios vivo que se apareció a sus discípulos el primer día de la semana, el día en que resucitó de entre los muertos, para interpretar el evangelio y romper el pan. La cena del Señor es un sacramento otorgado por la gracia de Dios para nutrir nuestra fe. Y ahora quiero que pongamos especial atención en esta afirmación del libro de orden, donde dice, la Iglesia Presbiteriana cree que en la Eucaristía experimentamos una plenitud de tiempo en la que el pasado, el presente y el futuro se unen. Mira qué cosa interesante. Cómo en la Eucaristía nosotros experimentamos esa plenitud de los tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y quiero entonces hablar de cada uno de ellos. Primero, cuando habla del pasado, Jesús ordena, hagan esto en memoria. Mirar el pasado, la vida, muerte, resurrección de Jesús, como los eventos que han marcado nuestras vidas de forma decisiva al traernos salvación. Recordar el pasado, pero también habla del presente. El presente, Jesús proclama, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. O sea, en el presente, nosotros celebramos la renovación del pacto de Dios. No solo recordamos el pasado, sino también que tenemos este momento presente de renovar nuestro pacto con Dios en la persona de Jesucristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Y respecto al futuro, en el futuro nosotros celebramos la Eucaristía, recordando que proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, anticipamos el gran banquete mesiánico del futuro reino de Dios. Esto es lo que nos habla el libro de confesiones, el libro de orden, ¿no?, de nuestra iglesia respecto a al culto, a la adoración y también respecto a la Eucaristía. Pero hubo un artículo de René Kruger, el paraguayo argentino, en su artículo que decía el significado de la Santa Cena. Y él afirma lo siguiente: como la mesa compartida crea comunión, diversas religiones incluyeron actos de mesa en sus ritos. O sea, no es solo la iglesia cristiana, no es solo la iglesia reformada que tiene esa identidad con la mesa. En la religión hebrea se conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto con una comida pascual. En la religión cristiana también celebramos una cena cúltica, o sea, la Santa Cena, también llamada de comunión, cena del Señor, sacramento del altar o Eucaristía. Esta palabra significa acción de gracias. Y en las iglesias evangélicas provenientes de la Reforma, la Santa Cena es uno de los dos sacramentos, como ya hemos visto, nuestra Amy anteriormente habló, que son los dos sacramentos que desde la Reforma, todas las iglesias reformadas y podría decir las iglesias evangélicas desde el tiempo de la Reforma reconocen esos dos sacramentos, la cena y la Eucaristía, o sea, la Santa Cena y el bautismo. ¿Qué significa la Santa Cena? ¿De dónde proviene? Y René Kruger hace una división bastante interesante porque él habla, la iglesia remonta la Santa Cena directamente a Jesucristo, que la instituyó en la noche en que fue traicionado y tomado preso. Es importante que recordemos que el significado de la Santa Cena confluye en varias prácticas de Jesús. Y esas 4 prácticas quiero destacar también respecto a, hablando sobre nuestra identidad con la Santa Cena, ¿no?
La cena pascual del pueblo hebreo, eso era una práctica de Jesús. Las comidas comunitarias de Jesús, la última cena de Jesús el día antes de su crucifixión y las comidas del Señor resucitado con sus discípulos. Entonces, la Santa Cena no es solo el recordar la Pascua, ¿no? Es recordar las comidas de Jesucristo, es recordar la última cena, es recordar también las comidas después de la resurrección. Cuando hablamos la cena pascual del pueblo hebreo, Jesús creció en la tradición de la conmemoración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. La comida pascual es un elemento central en esta celebración. El simbolismo del cordero se trasladó a la comprensión cristiana, según la cual Cristo es el cordero pascual, así como la sangre de aquel cordero en Egipto sirvió para prevenir a las familias hebreas de la muerte. La salvación de Jesús, ¿no? El acto de Jesús salva a los miembros del nuevo pacto. Entonces, la cena pascual que Jesús celebraba tiene para nosotros ahora también ese significado de liberación, de salvación, pues la sangre de Jesucristo también fue derramada para la liberación. Al comer con las personas, las comidas comunitarias de Jesús, ¿no? Al comer con las personas muy diferentes, muchas de ellas despreciables a los ojos de los religiosos de su época, Jesús les transmitía visiblemente el amor de Dios. O sea, los evangelios nos relatan varias de esas comidas y en la Santa Cena, Dios mismo nos dice que no debe haber ninguna persona excluida, marginada, pobre, despreciada. De esta manera, la Santa Cena es algo, es al mismo tiempo juicio y oportunidad, ¿no? La Santa Cena es la oportunidad, la Santa Cena es abierta y eso es algo que nosotros tenemos que adaptar también a nuestra Eucaristía. Yo creo que la mayoría de nuestras iglesias, la mesa es abierta a todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor. Lamentablemente, yo vengo de un contexto, ¿no? El contexto latinoamericano, donde muchas de nuestras iglesias presbiterianas, reformadas, la mesa es cerrada a los miembros de la iglesia y cuando mucho a algún miembro de otra iglesia, pero que esté asistiendo allí, que esté participando, la mesa no es abierta para, digamos, los niños o los jóvenes que todavía no hicieron su profesión de fe. La mesa es cerrada hacia ellos. Lamentablemente, todavía vemos iglesias reformadas, iglesias presbiterianas que tienen esa mesa cerrada. Cuando nosotros podemos ver esa identidad de la iglesia con la Santa Cena, en que las comidas de Cristo eran comidas comunitarias con la gente de a pie, ¿no? También la última cena de Jesús, el día antes de su crucifixión. La cena le sirvió a Jesús para explicar el servicio sacrificial de su vida entera, incluyendo su muerte, y fue el punto culminante de su práctica de comidas comunitarias. Por ello, participar en la cena es tener parte en el perdón que Dios nos otorga por la muerte de Cristo. Tomar la cena es ratificar el pacto de Dios con nosotros. Y en último lugar, digamos, cuando hablábamos de las comidas del Señor resucitado con sus discípulos, así como las comidas con el resucitado daban fuerza a los creyentes que de esta manera vencieron sus temores y se convirtieron en testigos. Recuerden
a los caminantes de Maús, ¿no? Que querían encerrarse, que querían más bien ya ocultarse. Y cuando la cena es, cuando Jesús participa de la cena con ellos, dice en este mismo momento, no importa que ya era noche, que ya era peligroso, regresan, ¿no? La cena del Señor les ayuda a vencer sus temores y se convierten entonces en testigos. La Santa Cena es una comida que nos da también a nosotros fuerza necesaria para vivir según la voluntad de Dios, entregándose en el pan y en el vino. Jesús llega a formar parte de nuestras vidas. Nuestra identidad entonces con la mesa del Señor. Por traernos la presencia del resucitado, la Santa Cena es un juicio tajante sobre toda forma de pecado que oprime, que tortura, que margina, que hace sufrir, que mata personas. Dios siempre declaró su oposición al pecado en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Por eso la cena del Señor, cuando nosotros celebramos la cena y recibiendo a Cristo en el pan y en el vino, nosotros nos conectamos con esta oposición divina a todas las formas del mal y nos hacemos entonces parte de la victoria sobre la muerte. Nosotros decimos no a la miseria, no a la tiranía, a la marginación, a la pobreza, y decimos sí al perdón, a la posibilidad de que todas y todos tengamos vida en abundancia. Pues donde hay perdón de pecados, hay también vida, hay también salvación. Así, los sacramentos y la adoración dan forma a nuestra identidad. O sea, teniendo en cuenta esta impresionante riqueza de significados en la Santa Cena, nosotros podemos afirmar que la presencia de Cristo no se limita a los elementos del pan y el vino. ¿Por qué? Porque el Señor está presente a través de su palabra. El Señor está presente en medio de la comunidad reunida, en la comunión de los santos. El Señor está presente en las personas que sufren. El Señor está presente en el juicio sobre quienes hacen sufrir. Y el Señor está presente en quienes tienen esperanza en su victoria, ¿no? En ese contexto, y desde esas experiencias históricas, los cristianos reformados hemos adoptado la fe calvinista convencidos de sus sólidas bases bíblicas, de su riqueza teológica y de su pertinencia para nuestras sociedades y pueblos. En momentos en que las iglesias evangélicas reformadas latinoamericanas y norteamericanas, en este caso, conscientes de su peso social, buscan influir y transformar sus pueblos, sus naciones respectivas en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, juegan un papel muy importante en nuestra identidad reformada, nuestra cosmovisión, nuestra teología encarnada en nuestra realidad, y tiene mucho que ofrecer a la iglesia del Señor. Nosotros somos deudores a ellas y queremos cumplir con nuestro llamado. O sea, nuestra identidad no es solo participar del pan, participar de la copa. Es la palabra, es el culto, es la presencia, es la comunidad, es comprometerse con las personas que sufren, es tener esperanza en la victoria del Señor sobre la muerte. Esa es entonces lo que nosotros tendríamos para decir respecto a nuestra identidad en el culto, en la adoración y en la Santa Cena.
Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias, Amy. Y uy, me quedé pensando, sí, es cierto, he escuchado en diferentes lugares cómo a veces condicionamos la participación a los sacramentos a las personas que son pecadoras. Y porque está en pecado, le marginamos. Hay muchas preguntas sobre esto en el chat. Hay varios comentarios. Marisa, ¿quieres ir yendo sobre ellos? Sabes que lamentablemente, Rosa, yo mismo, al principio de mi ministerio, no sé, y aquí está el mea culpa, leyendo, ¿no? Las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino. Calvino afirma que si nosotros damos la Santa Cena a los niños, les estamos dando veneno, porque ellos no saben identificar el significado de la cena, y eso, tomando el texto del apóstol Pablo, cada uno examínese a sí mismo y tome así el pan y tome así la copa. Como el niño no puede examinarse a sí mismo, si él tomara del pan y tomara de la copa, estaría tomando algo dañino para él mismo, para su fe, para su alma. Y puedo decir que en determinado momento de mi historia pastoral, yo defendí ese punto, ¿no? Logré posteriormente comprender el por qué la cena era abierta, ¿no? Se cuenta aquella historia una historia bien bobita que contaba que una vez que murieran y llegaban al cielo, una persona llegaba y allá estaba San Pedro en la entrada y le decía, no, pero usted no puede entrar porque usted hizo eso, eso y eso. Y allá iba el hombre triste. Y otro venía y también decía, no, tú no puedes entrar porque tú hiciste eso, eso y eso. Y así varias personas, y en una de esas, San Pedro estaba caminando allá dentro del cielo y ve a uno de estos que él había dicho que no podía entrar, los vio allá adentro caminando. Y él dice, oye, ¿cómo lograste entrar? Y ahí él dice, el dueño, el hijo del jefe puso una escalerita allá atrás para todos nosotros, ¿no? En ocasiones estamos nosotros diciendo a la gente, no, 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 cuando el hijo del jefe está poniendo una escalerita allá atrás para que esa gente pueda tener acceso, ¿no? Yo hago mi mea culpa y bueno, ahí está la discusión. Me dio con buscar en el libro de orden de la iglesia, específicamente el directorio para adoración. El directorio para adoración fue revisado hace poco y lo que dice sobre mesas abiertas o mesas cerradas es lo siguiente. Dice, la oportunidad de comer y beber con Cristo no es un derecho otorgado a las personas dignas, sino un privilegio dado a las personas indignas que vienen con fe, arrepentimiento y amor. Se ofrece el pan y la copa a toda persona que viene a la mesa sin importar su edad o comprensión. Si alguna persona de las que vienen aún no han sido bautizadas, que esa era también otra de las puertas que había que abrir o cerrar, se extiende gentilmente una invitación a la preparación bautismal y para el bautismo. No dice no tome comunión, dice que cuando sabemos que alguien que está participando de la Santa Cena y no está bautizada la persona, que podemos desde la mesa hacer una invitación, y si alguien no ha sido bautizado y desea bautizarse, estamos abiertos para hacer eso también. Así que en cuanto a las conversaciones en el chat, yo he puesto ahí un montón de cosas, así que no sé si es un poco parcial el asunto, pero la pregunta que les tengo a ustedes dos es, durante la pandemia, ¿cuáles han sido sus observaciones sobre los sacramentos en la iglesia? Porque yo sé que la iglesia episcopal ha tenido, y nuestra propia iglesia ha tenido todas estas conversaciones sobre si esperamos o no, se hacen o no, y de hecho, en última instancia, como la pandemia estaba durando tanto, el secretario permanente de la iglesia tuvo que echar para atrás no lo hagan todavía, y dijo, háganlo.
y sobre cómo eso entonces impacta el entendimiento de los sacramentos para la iglesia en cuanto a dónde se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Así que les tiro esa pregunta a los dos. Bueno, ya el bautismo, que parece un poquito más complicado, creo yo, porque yo pensaba, la comunión también es complicado porque estamos en la casa y yo he visto como los pastores, las pastoras, desde el templo ministran y dicen, bueno, abran su ¿verdad? Copita y saquen su pan o tengan su pan listo. Y como que en la comunión, así como estamos ahora viéndonos en la chat o en Face, como que siento la desconexión, pero a la vez, bueno, siento que todos estamos ahí en una manera conectados en internet. Pero el otro día, Joe Mares hizo un bautismo y no había gente en la iglesia, solo la familia del niño y estaban bautizando a este niño. Y lo que él puso toda la comunidad por la Zoom y él, y bueno, hizo todo el bautismo y yo lo estaba viendo y yo dije, wow, mira qué creativo. No dijo no, porque, ¿verdad? No. Más bien abrió la puerta a una posibilidad nueva, la familia y la comunidad por Zoom. Quiere decir que no tenemos que cerrarnos, ¿no? A que si la pandemia no podemos estar todos juntos y no podemos tener la pachanga de celebrar, sino que también podemos incorporar el sacramento en una manera especial, sabiendo que hay sus limitaciones de estar en comunión como la iglesia, pero podemos hacerlo de diferente manera. La creatividad creo yo que puede surgir muy bien. Jefferson. Tu micrófono. Quítate el mute. Ya desmuté. La pandemia nos ha empujado a la creatividad de una forma así, de sopetón, ¿no? Luego, a un principio, nuestra iglesia tomó la decisión de sí hacer la Santa Cena virtual. Pero lo que pedíamos a la gente es que se preparara para ello. Incluso solicitábamos a la gente, haga una foto de la mesa preparada para mostrar que realmente están haciendo un preparo, que no es una cosa, agarra de aquí, agarra de allá, rapidito y hagamos. Y hemos hecho y seguimos haciendo, porque a una hora con el servicio presencial, nuestro servicio sigue siendo híbrido, ¿no? Tanto local como virtual. Seguimos haciendo la Santa Cena así. Respecto al bautismo, bueno, el bautismo nosotros entendemos que se hace en un servicio público por el compromiso de la iglesia, por la gente, cómo hacer un bautismo en un tiempo de pandemia. Bueno, yo tuve la dicha de hacerlo, ¿no? La iglesia se reunió a través del Zoom, estaba reunida la iglesia. Claro, allí solo estaban los papás, los padrinos y el oficiante. No había más gente dentro de la iglesia. Y allí nosotros hicimos un bautismo con la comunidad reunida, con la comunidad presente. Y sé que no es sacramento, ¿no? Pero que es un otro desafío para nosotros. Yo también hice un funeral a través del Zoom. Un servicio funeral. Lamentablemente era el de mi papá, ¿no? Él falleció en noviembre del mes pasado. Dicen que no es del COVID, pero creemos que fue de alguna secuela, el corazón debilitado y cosas así. Pero hicimos un servicio funeral. La gente no podía venir, no podía entrar, no podía tener ese tiempo de recuerdo, ¿no? De memorial. Pero lo hicimos en Zoom. Pusimos dos equipos, uno más cerquita para captar la voz y otro desde más lejos para poder proyectar lo que estábamos
haciendo, y así con dos pastores, ¿no? Dos camaritas, y hicimos entonces así el servicio memorial. O sea, la pandemia nos ha empujado a eso, pero gracias a Dios hemos podido hacer Santa Cena, bautismo e incluso servicio memorial. Tenemos, perdón, es que ok, tenemos a Willy, a Nelson y a Carmen. Así que Muchas gracias. Mi pregunta es respecto al bautismo y la Santa Cena combinada. ¿Qué opinan ustedes de un bautismo en el santuario y luego una Santa Cena como un cordero en fricasé, una copa de vino, una copa de jugo de uva, que nadie se vaya a embriagar aquí? Esto es una Santa Cena real después de un bautismo. Mire qué celebración tan linda. Yo sé que se puede hacer, yo nunca lo he hecho, yo no soy pastor ordenado todavía, aunque estoy ya para recibir un llamado o lo que fuera, pero me gustaría hacer algún día eso, me gustaría oír su opinión, porque verdaderamente una Santa Cena después de un bautismo de esa categoría es sabrosa. Vamos a ver, ¿qué ustedes dirían? Yo no sé si podríamos llamarle Santa Cena, Willy, en este caso, más bien es una cena muy santa, eso sí le puedo asegurar, ¿no? El lechón, el vinito, y aunque una veces dice, no, tiene que ser el jugo de uva. Mi hermano, yo trabajé 4 años en Chile, y el mejor vino era dedicado a la Santa Cena. La gente era vinera, y el pajarete es el vino que se separa, hacen especialmente para la Santa Cena. Gloria a Dios. Nuestras cenas, nuestras comidas, son como la comida que Jesús hizo entre aquellas 5,000 gentes con 5 panes, 2 pececitos. Son grandes comidas, son fiestas, son celebración. No sé si entraría. Yo recuerdo en mi tiempo de seminarista, participando con las comunidades de base, movimiento de teología de la liberación, y estuve muy involucrado en eso. Me acuerdo haber participado de la Santa Cena con caldo de cana, de caña, ¿no? El guarapo, el caldo de la caña, como si fuera el vino, y el pan cotidiano, el pan diario, ¿no? Y hicimos la Santa Cena de esa manera. Yo no me cierro a estas variaciones, ¿no? Pero realmente el almuerzo después de un bautismo, yo veo más como una gran celebración que realmente como una santa cena. Ya me tiene casi convertido ahí. Ya me tiene casi convertido, gracias. Amy, ¿tiene alguna reacción? Bueno, lo que yo digo también, un bautismo, casi como lo decía el hermano Jefferson, un bautismo en el contexto latino, por ejemplo, nosotros usamos la familia, toda la familia llega y siempre hay una fiesta de comida. Después de un bautismo usted no se va sin comer. Y entonces nosotros, porque es la celebración, o sea, hacemos el bautismo y después partimos el pan y el vino, pero no necesariamente en la mesa de comunión, sino como en la comunión del pueblo. Y eso es lo que yo creo que cuando partimos el pan, ¿no? Y yo tenía un pastor africano que él cada vez que se sentaba después del servicio, él nos decía en el almuerzo, y te comparto el pan, quebramos el pan y partimos el pan para compartir. Y creo que en ese espíritu nosotros podemos tener un bautismo con la celebración de la comunidad en sacramental, en la participación del pueblo. Definitivo. Y Marisa, perdón, nada más brevemente, Liz Valle está comentando en el chat y ella comenta, en el primer siglo la Santa Cena era como un potluck, cada quien traía, ¿no? No estaba ritualizada al punto de tener solamente un pedacito de pan y un chispo de fruto de la vid. Y sí, incluso más adelante vemos que hay que pararlos porque ya
iban en otras situaciones, ¿no? Pero es cierto, esto de quebrar el pan, Amy, es una imagen muy linda. De hecho, a mí me encanta cuando hago la Santa Cena, especialmente la cena en comunión mundial, y hay una otra Santa Cena en el año que generalmente yo hago, que es la de Semana Santa del jueves, que no hago solo con un chispito de pan. Yo mismo preparo el pan y hago un pan más o menos de ese tamaño para cada persona que vaya a participar, y la copa no es una copa el chispito, sino una buena copa del jugo. Obviamente no va a ser del vino, pero una buena copa del jugo. Y la Santa Cena no se hace como que coman ahora el pan, cállense, y ahora tomen la copa y cállense de nuevo. No. Parto el pan, celebro la copa, invito a la gente a la mesa, y entonces la gente viene y se pone a comer y a charlar, y así se cierra la comunión, que también la veo interesante, pero no la hago muy a menudo. Son solo 2 veces al año que hago de esa forma. Y me recuerdas que ahora en tiempo de pandemia, Ivette y Rafael Viana hicieron también su pan. Y ellos lo que hicieron fue que fueron de casa en casa el día anterior entregando la pieza de pan para que toda la comunidad de fe pudiera participar, sabiendo que había esta conexión de que todos estaban recibiendo este pan que Rafael e Ivette hicieron en casa. Perdón que interrumpí tanto. ¿Quién seguía? Nelson. No, eso era. Sí, Nelson y después tú, Carmen. Eso es. Saludos. Yo crecí en una iglesia, la iglesia presbiteriana en Ensenada, donde en la época que yo crecí, hace unos meses atrás, existía toda esta mística especial con la Santa Cena. No nos dejaban participar a los niños. De hecho, no podíamos tocar ni siquiera el plato donde estaban los elementos, porque eso era un plato sagrado. Y no nos permitían ni siquiera. La persona tenía que caminar, el anciano, la anciana, entre medio de la gente en el banco, aunque los pisara, pero no permitían que nadie lo tocara, porque eso era algo muy, muy santo para que otra gente que no era anciano lo tocara, y para aquellos que no eran miembros de la iglesia pudiéramos participar de ella, y menos los niños. Cuando yo comienzo a pastorear, mi primer pastorado fue en San Juan, llegó a mis manos, comenzando a pastorear, un librito que yo no estoy seguro, yo creo que me lo obsequió la reverenda Elizabeth Ruiz, que ya preparando a los niños para participar de la mesa. Y nosotros nos dimos a la tarea de preparar los niños para que pudieran participar del sacramento. Pues de algún tiempo ya los niños participando, la iglesia lo recibió muy bien. Llega una familia de Estados Unidos a estar con nosotros, y una de las personas que llegó a los 2 o 3 meses va a mi oficina y me dice: pastor, ¿por qué permitimos a los niños participar en la misa del Señor? Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso, porque, y le pregunté por qué. Me dice: es que los niños no entienden lo que está pasando, los niños no saben. Usted le pregunta a los niños, no van a saber qué es eso. Y seguimos hablando del tema. El rato yo le pregunto: ¿y tú por qué participas en la cena? ¿Qué es la cena? La Santa Cena. Y no me supo explicar. Entonces, de acuerdo a eso, tú tampoco podrías participar, yo tampoco podría participar. La Santa Cena comunica la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que yo a veces ni siquiera puedo explicar, es algo que Dios me da, que Dios por su gracia. Y en estos días, participando de una lectura que estoy compartiendo con la iglesia los martes, el libro de Gracia y Gratitud tiene un texto que me pareció fantástico, donde dice: la gracia de Dios no es una cosa que Dios nos da, es el ser mismo del Dios que nos alcanza. Dios es gracia. Gracia es la palabra que utilizamos para describir nuestra experiencia de Dios como aquel que nos ama antes que le amemos. Ni siquiera yo no puedo definir por qué Dios me ama. Dios decidió amarme. Yo no puedo explicar por qué Dios decidió amar a Nelson Gutiérrez, pero Dios me amó. Y yo sencillamente soy recipiente de ese amor de Dios, de esa gracia de Dios que me alcanzó, de ese Dios que es gracia y me alcanzó a mí.
De igual manera, sí, yo invito a la iglesia, incluyendo a los niños, a sentarnos juntos a celebrar esa gracia o ese Dios que por su gracia nos alcanzó a nosotros. Amén, amén. Carmen. Sí, buenas tardes. Yo tengo dos puntos. Uno es cuando Jefferson estuvo hablando de que él viene de alguna iglesia de América Latina y otras personas también vienen de iglesias de América Latina y vienen acá a la PCUSA. A veces esto son pastores y pastoras y miembros de las iglesias y se sorprenden y se oponen grandemente a que se bauticen los niños, a que las mujeres sean ancianas, a todo este tipo de cosas. ¿Cómo nosotros respondemos a esto? Porque estamos en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos de América y no estamos en la iglesia presbiteriana de otro país. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a eso? Eso es lo primero. La segunda es una notita porque estaban diciendo algo del bautismo, que el libro de orden provee para que el bautismo en algunas ocasiones especiales se haga fuera del servicio de adoración. Entendemos que estamos pasando un tiempo extraordinario, difícil, de manera que cuando el bautismo se hace en un hogar, en una, así, obviamente el consistorio lo ha aprobado y tiene que ser apuntado en la lista de la iglesia, pero sí, el libro de orden provee para que en ocasiones especiales se pueda hacer el bautismo fuera de la iglesia. Pero me gustaría que comentara en términos del primer punto que presenté, ¿cómo bregamos nosotros aquí en los Estados Unidos con pastores, pastoras, miembros de iglesias, de otras iglesias reformadas fuera de aquí de los Estados Unidos, de nuestra denominación, porque aquí hay otras denominaciones presbiterianas, pero de la PCUSA, cuando vienen personas que quieren imponer, entonces no vamos a bautizar a los niños, no vamos a hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos bregar en esto? Yo puedo decirle cómo yo brego, pero yo quisiera oír la opinión que ustedes tengan. Amy Jefferson. Bueno, sí, tiene razón, Carmen, es un reto grandísimo porque especialmente que soy mujer, soy centroamericana y es la cultura, es la tradición allá muy fuerte que la mujer no oficia dentro de la iglesia, es muy cerradas iglesias, aunque venimos de tradiciones presbiterianas. La iglesia es muy fuerte con el ministerio de la mujer. Incluso me costó muchísimo a mí, cuando reciente empecé en la iglesia presbiteriana, entender, ¿no? Cómo poder abrir los campos de las mujeres y después, por haberme costado tanto, pude ayudar a otras hermanas que están luchando con la misma dinámica de exclusión por ser mujer. Y cómo podrían ser ancianas gobernantes de un consistorio y cómo levantar la voz dentro de una iglesia en un contexto latino cuando se nos sienta, y aunque seamos en Estados Unidos, se nos dice que no estamos listas para oficiar, ni siquiera leer la Biblia a veces, y eso es muy triste a veces, que hay mucha exclusión a propósito, aunque estemos en la iglesia de PCUSA. Pero he visto cambios, he visto apertura, he visto que también las hermanas que se oponen han cambiado de opinión y han abrazado un poquito más el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Y creo que es una lucha que no va a terminar, porque aunque estamos en la iglesia presbiteriana, venimos de contextos pero muy cerrados, que pues con los que tenemos que lidiar todos los días cuando estamos pastoreando iglesias. Y entonces, una de las cosas que mencionó del bautismo, cómo haciendo nuevas iglesias en desarrollo, los pastores que vienen y pastores que vienen de otros países con su libro de orden presbiteriano con diferentes reglamentos, ¿verdad? Entonces, hasta eso es difícil contrarrestar. Pero aquí podemos en Estados Unidos
ayudar, enseñar, discipular y seguir enseñando, porque esa es nuestra llamado, ¿no? Porque si vamos a cambiar algo, tenemos que ser buenos maestros para poder seguir discipulando a los demás. Yo destacaría también dos cosas, Marisa, Rosa. La primera es el preparo, el entrenamiento de este líder, ¿no? Yo puedo decir, el hecho de haber sido preparado para ser misionero, una de las cosas que me enseñaron es, se respeta los reglamentos de la iglesia en que estás insertándote, ¿no? Si yo, a donde yo voy, tengo que primero respetar esos reglamentos. Y eso me ayudó mucho cuando fui a Bolivia, a trabajar en Bolivia, cuando fui a trabajar a Chile, que era otro contexto. En mi iglesia, en Brasil, hablar que la Santa Cena era con vino, eso sería un pecado, ¿no? Y eso que los niños no tomaban la cena, no eran solo adultos. Y era una copita así chiquitita, ¿no? Pero en Chile era otro contexto, otra idea. Cuando llego a Puerto Rico puedo también comprender las diferencias que tuvimos las iglesias, ¿no? Pero otra cosa muy importante es, como ya dije, solo concluye, el preparo. Y estos encuentros que estamos teniendo son base para este preparo. Imagínense, hay en ese momento 47 conexiones, a veces hay más de una persona en la conexión, que estamos hablando sobre ese tema. Y si algunos de nosotros pensamos diferente, dialogamos o aprendemos o nos adaptamos. Yo creo que es muy importante la enseñanza, la educación continuada para poder crecer teológicamente, crecer también espiritualmente. Así que destaco ese espacio que tenemos de diálogo que nos ayuda también a comprender un poco más lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Quiero también darle, o sea, tengo a Ricardo esperándote hace tiempo, así que también, pero sí quiero añadir que también es responsabilidad de los presbiterios y que nosotros y nosotras como parte de presbiterios tenemos que ser más intencionales en dejarles saber a la gente, a los comités de ministerio y ese tipo de cosas que hace falta, si alguien viene de otro lugar, hace falta tener conversaciones y tener un elemento de educación fuerte. Ricardo. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, yo vengo de las iglesias del pacto, yo no nací en la iglesia presbiteriana. La iglesia del pacto es muy similar a la iglesia presbiteriana, pero mi primer pastor era de las iglesias del pacto, el segundo, él era pentecostal. Así que mi línea estaba dividida y nos enseñaba que los niños no podían, ¿cómo se llama?, participar para ciertas cosas y todo eso que ustedes saben. Después, con el tiempo, cuando yo entré a la iglesia hace 11 años, aquí a la denominación presbiteriana, fui aprendiendo. Al principio me costó trabajo, no entendía. Y trataba de que alguien me explicara. Me gustó lo que acaba de decir la hermana Galván. Necesitamos capacitar y gracias por esta capacitación porque se abre para entender ciertas cosas. Con el tiempo aprendí mucho acerca del libro de orden y esto en respuesta a muchas personas que llegan y se integran a la iglesia presbiteriana y tienen conceptos diferentes. Yo tuve que sacarlo de esta manera. Yo no sé ustedes, pero esta es la forma como yo lo manejé. ¿Quién soy yo para poder, para negar lo que Dios mismo hizo con su Hijo, quien hizo el sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados para usted y para mí? Si usted es juez, tome la silla de Cristo y siéntese y dirija. Pero nadie podemos ser ese juez, solo el Señor. Y a partir de ese momento la iglesia empezó a tener el concepto diferente. Nosotros tuvimos antes de la pandemia la oportunidad en la iglesia donde estaba anteriormente congregado en San Leandro, teníamos una mesa como para 25 discípulos. Así que lo que hicimos un par de ocasiones la mesa completa, con niños, con todos en conexión, y fue hermoso. Fue una parte donde Dios tocó el corazón de varios de mis hermanos y una tristeza porque al menos de un año
tuvimos que cambiar. ¿Por qué? Porque la pandemia nos sacó de todos esos encuentros que teníamos. ¿Cómo fue que lo hice? Fue muy difícil porque hacerlo a través de la pantalla no es lo mismo. Me sentía como que, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? No sé qué hacer. Lo traté de hacer lo mejor que pude y alguien me dijo, pastor, eso no lo haga así porque se siente muy feo. Siento en mi corazón como que Dios está rompiendo nuestro corazón y nos está jalando las orejas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, les propuse, hagámonos en el estacionamiento. No, pastor, esperemos. Entonces, esperamos ese tiempo y hoy día estamos teniendo nuestros servicios ya presenciales y sabe que hemos tomado la decisión de hacer las cosas positivamente. Primero, la iglesia local tiene que estar vacunados con su máscara y tomamos una distancia. Tiene que tener un espacio. Entonces, les vamos dando su tiempo a las personas. Y la otra cosa, que si una persona no se ha vacunado porque todavía está pensando que es algo del anticristo o lo que haya sido, o no está de acuerdo con las políticas del gobierno, está bien, usted puede poner su máscara y no se la puede quitar para nada. Pero lo curioso es que a la hora de la Santa Cena, yo no puedo decirle a la persona que no puede participar. Antes bien, como lo dije, ¿quién soy yo para decir quién pasa o quién no pasa? Y por último, sí, nosotros, ¿cómo se llama? Queramos hacer un servicio, yo me preguntaba por la pregunta que hace la hermana, ¿verdad? Cuando hay un bautizo, nosotros nos gusta hacerlo al aire libre. ¿Por qué? Porque es una proclamación de tu fe, de tu convicción, de que tú sirves a Cristo. Y al menos en mi haber, sí, muchas veces cuando llegamos y hacemos ese tipo de servicio, mucha gente alrededor se reúnen y van a ver. Y muchas ocasiones me han preguntado si se pueden bautizar ellos, si pueden hacer, entonces entregamos un plan de salvación. No quiero quitar el tiempo porque hay más personas aquí, pero yo quería compartir esto. La mesa es del Señor. Yo no puedo negarle lo que Dios me otorgó a mí sin merecer. Dios les bendiga. Amén. Otra de las cosas que no quiero dejar pasar y quiero saber la opinión de Amy y Jefferson, usualmente el bautismo se deja para cuando haya que bautizar, ¿verdad? Si una iglesia no tiene niños o niñas, o si una iglesia no tiene alguien que entra de nuevo, pueden pasar años sin que haya un bautismo en la iglesia. Y por lo tanto, por eso mi comentario fue que cae en desuso y que comparado con la Cena del Señor, pues el sacramento que se usa más en la iglesia es el sacramento de la Santa Cena. ¿Cómo ustedes podrían pensar, además de, porque yo puse unas ideas allí en el chat, cómo rescatamos el bautismo para hacerlo parte de la vida diaria de la gente? Estamos hablando de identidad, ¿verdad? Y el bautismo tiene mucho que ver con identidad. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Cómo invito a la gente a recordar su bautismo, a celebrar su bautismo, a reafirmar su bautismo? Bueno, yo no estoy en una iglesia ahora pastoreando, pero ahora cuando estaba en la iglesia pastoreando antes, hay varios servicios dentro del leccionario que nos invita a usar el bautismo del Señor y creo que es pertinente hacer servicios que nos ayuda a recordar nuestro bautismo haciendo los votos de reafirmación. Y cada vez que hace uno, por ejemplo, cuando tenía el sermón de los niños, siempre hacía una enseñanza del bautismo y invitaba a todos los niños, vengan y toquen el agua y vea, esta es la fuente. Porque sí, muchas veces la fuente está en la esquina, nadie la ve, nadie sabe para qué sirve. Y pasa todo el año y no hubo bautismo y entonces se quedó allí todo. Y sí, hay que, como pastores y pastores, yo creo que es importante utilizar esos momentos en que si no hay un bautismo durante el año planificado, pues utilizar por lo menos 2 o 3 veces al año hacer servicios de reafirmación de fe, donde podamos hacer recordatorio de que el bautismo realmente es nuestro llamado a
ir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo, porque el llamado, el bautismo no es solamente el agüita, sino el hecho de que estamos siendo preparados para que vayamos y prediquemos las buenas nuevas. El discipulado, hacer nuevos discípulos. Yo me acuerdo en el 2004, cuando participé de la Asamblea General, la pastora que hizo el sermón hizo era justamente sobre el bautismo, y ella hizo lo que se llamaba una reafirmación bautismal. Tenía ella allí una fuente de agua, y yo me acuerdo eso porque la foto quedó icónica, que ella agarra aquel montón de agua y tira para arriba, y justo en ese momento el fotógrafo captó el agua, está todavía volando, y nadie fue bautizado ese día, pero todos recordamos el significado del bautismo en aquel día. Entonces yo creo que hay maneras muy creativas de reafirmar el bautismo sin la necesidad de rebautizar a la gente, ¿no? Que eso también sería otra, no creo que sería viable estar ahí pasando a todos de nuevo a que se bauticen, ¿no? Pero ese recuerdo, esa rememoración del momento del bautismo, esa reafirmación bautismal, yo creo bastante bonita e interesante. Están poniendo en el chat, yo también entiendo que la tradición de nuestra iglesia recomienda que la fuente bautismal esté totalmente visible en todo momento. Y que de hecho, el libro de adoración lo que hace es invitar a momentos particulares en donde utilizar la pila bautismal como parte del simbolismo de la iglesia. Alguien en el chat estaba diciendo que durante el tiempo de confesión se utiliza para recordar el bautismo y para dar el perdón y la paz. Eso también. Y hasta en la ceremonia matrimonial usted puede encontrar que parte de los votos se invita a que se hagan desde la pila bautismal, que los novios, la novia y el novio se muevan hacia ahí y se haga cierta parte de la ceremonia desde ahí. El funeral también estábamos comentando que también se ve como el completar el ciclo bautismal también. Así que mi invitación es que hay manera de que recordemos, o sea, que tengamos los dos sacramentos en el mismo plano en todo momento. Y la otra cosa que yo le he insistido a las mujeres presbiterianas cada vez que hacen un encuentro es que si todos los encuentros quieren terminar, vamos a hacer la Santa Cena en el culto final. Pues si van a hacer la Santa Cena en el culto final, ¿por qué no hacer una reafirmación bautismal en el culto de principio? Y tienen los dos sacramentos ahí representados y siendo parte de la afirmación de identidad y de fe de la iglesia. Así que eso es algo para que mantengamos en nuestra mente. No sé si estamos ya. Jefferson. Quisiera solo decir una cosa. Lamentablemente, no todas las iglesias tienen una pila bautismal. Y entonces, en muchas ocasiones, la mesa sí la tratan de poner allí, y es una referencia a la mesa del Señor siempre presente en el centro y todo eso. Pero la pila bautismal, no todas las iglesias lo tienen. Y cuando lo tienen, generalmente está en una esquinita porque no se usa. Entonces déjala más pegadita allá a la pared, incluso a veces. Realmente rescatar eso sería algo bonito. De hecho, y no todo el tiempo, o sea, tener agua en ella todo el tiempo a veces es un fastidio. Yo lo que he hecho en la iglesia es poner de estos, miren, de estas piedrecitas azules. Esa es la que está en todo el tiempo, y cuando hay un bautismo, pues entonces se pone agua. Y a veces en el culto, cuando estamos haciendo la confesión, pues se toca el agua y se hace lo que hizo Susan Andrews, que es lo que está recordando Jefferson, de estar tirando agua por todas partes. Pero es un recordatorio para la iglesia. Eso, ¿es la 1:30, Rosa? Es la 1:30, Marisa, y no quiero que nos vayamos sin antes. Hay recursos que se están publicando, que son recursos nuestros. Por favor, Marisa, ¿pudieras compartir? Porque hay algunos sobre los sacramentos y solamente quiero que sepan que están allí.
si alguna comunidad de fe tiene problemas quisiera tenerlos y tiene problemas en adquirirlos, basta un correo y vemos qué se puede hacer. Nada es gratis, pero no. algo podemos hacer. Solamente yo había puesto los enlaces en el chat, pero tenemos un libro para entrenamiento de nuevos miembros y o sea, personas nuevas en la iglesia. Y también tenemos estos dos manuales de trabajo que son un libro y que usted puede utilizar para trabajar con su comité de adoración, con su consistorio, con la clase de nuevos miembros, con gente nueva que llega a la iglesia que todavía quizá para tener conversaciones sobre el bautismo y sobre la cena del Señor. Así que solamente para que sepan, puse todos los enlaces en el chat y si tienen alguna pregunta, si no tienen mi email, se lo mandan a Rosa y ella me lo manda a mí. Pero también me pueden mandar alguna nota por Messenger o alguna de estas cosas así y trataremos de responder lo más pronto posible si es que no tenemos un deadline que nos está matando. Claro. ¿Qué pasa de vez en cuando? Y parte de lo que hemos estado haciendo Marisa y yo es colaborar al fin de poder sumar esfuerzos y podemos de alguna manera ayudar a que puedan tener estos recursos en sus comunidades de fe. Así es de que no es una o la otra, sino ambas, buscando apoyar y que pueda haber esta educación reformada desde nuestra teología, como bien dice Carmen. Es cierto, a veces venimos con diferentes enseñanzas y perspectivas. Lo importante es que tenemos los recursos, tenemos la capacidad, tenemos las personas que pueden ayudarnos a encontrar a los otros, a las otras en dónde están y movernos desde allí hacia ser verdaderamente una iglesia que proclama la gracia de Dios a través de los sacramentos. Los sacramentos nos recuerdan de nuestra identidad, quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y nuestras comunidades de fe. Muchas gracias, Jefferson, muchas gracias, Amy, Liz, David, por sus participaciones también en el chat. Gracias a cada uno, a cada una por estar el día de hoy. El próximo martes, Dios mediante, nos vemos puntualmente a las 12. Nuestros recursos serán Nedia Estudillo y Jorge Silstra. Que Dios les bendiga. Gracias, bendiciones. Rosy, gracias por esta Hasta oportunidad pronto. de compartir. Gracias.